Les damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión, edición 18 de mayo. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco le pide a jóvenes scouts que miren al futuro con esperanza. El Papa se reunió este viernes con un grupo de jóvenes scouts del Grupo de Scouts Unitarios de Francia. Dijo que son ejemplo de jóvenes que llevan una vida llena de esperanza. Il vostro movimento scout è un segno di incoraggiamento per i giovani, perché li invita a sognare e ad agire, ad avere il coraggio di guardare con speranza al futuro. Este grupo Scout lleva 50 años ayudando a jóvenes, desde los 8 hasta los 25 años, en principios cristianos como la vida sencilla, el amor por la naturaleza y el entusiasmo por la vida. La première vocation du scout, servir, à devenir des adultes actifs et heureux, des chrétiens fervents. El Papa les recordó el poder de la fe para construir relaciones profundas y trabajar por el bien común. Voi avete a questo scopo la nobile missione di testimoniare dovunque siete che, con la vostra fede e il vostro impegno, potete valorizzare la ricchezza delle relazioni umane e fare di essere un bene comune che aiuta un rinnovamento sociale. El Papa estaba contento con la visita y antes de despedirse, quiso hacerse una foto con ellos. El presidente de la COP26 dice que para el Papa Francisco es importante trabajar juntos por la emergencia climática que vivimos. La próxima conferencia de la ONU sobre cambio climático arrancará el 1 de noviembre en Glasgow. Expertos y diplomáticos de todos los países buscarán qué hacer para poder cumplir los objetivos de medio ambiente del Acuerdo de París. En París el mundo se reunió y decidió hacer todo lo posible para limitar el crecimiento de la temperatura global a entre 2 y 1,5 grados, y eso es algo que globalmente tenemos que cumplir. Me encantaría que los países se ocuparan del cambio climático con la misma urgencia con la que en todo el mundo nos hemos ocupado, como era necesario, del coronavirus. Alok Sharma pide a los gobiernos un compromiso para llegar a cero emisiones netas de carbono antes del año 2050. También actuar ante el cambio climático que está en marcha y que los países donantes cumplan la promesa de financiar a países en desarrollo. La buena noticia es que hemos hecho progresos. Cuando Italia y el Reino Unido asumieron la presidencia conjunta de COP26, menos del 30% de la economía mundial se había comprometido al objetivo de cero emisiones netas. Además, los países del G7, que es el 50% de la economía mundial, se han propuesto reducir un poco las emisiones para 2030, un buen paso hacia el objetivo cero de 2050. Para Alok Sharma, los líderes religiosos tienen un importante papel en este proceso, pues guían a las personas para que hagan lo correcto para abordar el cambio climático. El Santo Padre considera que la acción climática es una de las cuestiones clave en las que tenemos que trabajar juntos. En el mundo hay 1.300 millones de católicos. Son muchas personas y se les puede ayudar no solo a cambiar ellos mismos su forma de actuar, sino también a influir en los demás. El presidente de COP26 está trabajando con representantes del Vaticano para impulsar la colaboración. Además, los organizadores están intentando que el evento se celebre físicamente en Glasgow y sueñan con que de alguna manera participe también el Papa. Ese es el emotivo viaje de enfermos de Huntington para visitar al Papa Francisco. Windows were shattered here in our NBC view. I'm happy to report that no NBC personnel were injured in this attack. Christine? Charles Sabin cubrió más de una docena de guerras. Sin embargo, tras 26 años de reportero, llegó el momento de afrontar una historia diferente. Por eso, hizo este documental, donde habla de la enfermedad de Huntington que él mismo padece. Es degenerativa, dolorosa y hereditaria. Because it doesn't matter how much money you have with this disease, you still suffer the same symptoms and horrible death, and you still pass the disease on to your children.
Con Dancing in the Vatican, bailando en el Vaticano, Charles Sabine narra la aventura de un grupo de afectados por esta enfermedad que visitaron al Papa. El encuentro se produjo en el 2017. Nessuno di voi si senta mai solo, nessuno si senta un peso. Non cedere alla tentazione del senso di vergogna e di colpa. Francisco se refería al ostracismo y el olvido en el que caen no solo los afectados por la enfermedad, sino también sus familias. Ignacio Muñoz es el presidente de la ONG Factor H, dedicada a ayudar a enfermos de Huntington, y asistió al encuentro con el Papa. Años después, y una vez estrenado el documental, contactamos con él para que nos explique cuál es el estigma que sufren quienes padecen esta enfermedad. Los síntomas, que son una combinación de síntomas motores, síntomas psiquiátricos, el índice de apatía y depresión es muy alta, y cognitivos, con lo cual las personas a los 30, 40 años dejan de poder trabajar, acabando siendo completamente dependientes, dejan de poder hablar, pierden la mitad del peso muscular, y también por el tipo de enfermedad que es, como enfermedad mental, tiene cambios de personalidad significativos que hacen que sus propias familias en muchos casos se aparten de ellos. El documental muestra cómo María debe cuidar de su marido, afectado de Huntington y dependiente de ella para todo. Todos los días para mí es fuerte, porque hay algunas veces él está tranquilo, otras veces se me altera, otras veces no lo puedo bañar, otras veces sí, otras veces tengo que pararme de madrugada. Su hijo, como todo descendiente de afectado por Huntington, tiene el 50% de posibilidades de heredar la enfermedad. En el colegio todos saben cuál es su familia y por eso sufrió acoso escolar. No es raro que a los afectados de Huntington se les margine. A veces son ellos mismos los que se autoaíslan. En muchos casos hemos visto pacientes que han estado escondidos sin tener ningún tipo de visita social durante muchos años por la vergüenza que experimentan las familias, porque no tienen acceso a cuidados adecuados a nivel médico, no tienen apoyo psicológico, con lo tanto las familias muchas veces no saben lo que hacer. Dancing at the Vatican narra la historia de cómo un grupo marcado por el olvido, la pobreza y el dolor sintió por primera vez el abrazo de alguien importante. Never before has a world leader recognized the suffering of Huntington's patients and their carers. El encuentro fue en mayo de 2017 y la emoción fue inmensa, inolvidable, tanto que cuando se marchó Francisco no pudieron contenerse. Hicieron una fiesta y se pusieron a bailar en el Vaticano. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 17 de San Juan, tenemos esa comunicación de Jesús con el Padre y al mismo tiempo con los discípulos, donde le pide que los guarde, que ahora lo glorifique a Él con la misma gloria que tenía antes que existiera el mundo, pero que también guarde, proteja a los que han estado junto con Él. De esta manera, Jesús nos pide al Padre de que toda la enseñanza que Él nos dio, que la sepamos nosotros apreciar. Y por eso es que la Iglesia nos estamos preparando para celebrar el día de Pentecostés este próximo domingo, en el cual viene esa fuerza de lo alto, ese Espíritu de Dios, para dar a conocer a cada uno de nosotros la grandeza de su amor. Hoy Jesús nos invita a que confiemos en el Padre y que quien ya conoce al Padre ya conoció la vida eterna, porque justamente en esto consiste la vida eterna, en conocer al Padre y en conocer al Hijo. Señor, hoy queremos pedirte que nos des tu amor, tu gozo, tu paz, para poder nosotros también entender la grandeza que significa ser discípulo tuyo y saber que al conocerte a ti hemos conocido al Padre y que conociéndote a ti y al Padre ya vivimos en esa vida eterna que nos has prometido. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude y nos transforme en cada una de nuestras vidas. Que así sea.
Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas gracias a la cortesía de La Voz de América. Un grupo de senadores estadounidenses realizó un llamado al gobierno del presidente Joe Biden para que centre sus esfuerzos en América Latina una vez que llegue el momento de compartir las vacunas contra la COVID-19. En una carta que fue dirigida a la Casa Blanca, encabezada por los senadores demócratas Bob Menéndez y Tim Kaine, además del republicano Marco Rubio, los legisladores señalan que las naciones de América Latina y el Caribe son de las más golpeadas por la pandemia y advierten de la rápida propagación del coronavirus por la región, esto debido a las nuevas variantes. En otras noticias, el secretario general de las Naciones Unidas pide poner fin al estallido de violencia en la Franja de Gaza. Israel y los palestinos intercambiaron este domingo acusaciones en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde la mayoría de las potencias reclamaron un fin inmediato de las hostilidades. Por otro lado, el actual alivio de las restricciones relacionadas con la pandemia del coronavirus tiene a los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos preocupados de que un entorno cada vez más tranquilo pueda facilitar que una variedad de extremistas intenten lanzar nuevos ataques en todo el país. Agricultores esperan la época lluviosa en El Salvador. Los agricultores del cantón Las Cruces en Panchimalco preparan la tierra, pero aún no se atreven a sembrar porque esperan que el periodo lluvioso se instale por completo. Que ahorita no podemos sembrar por el asunto de que no llueve, pero ya son cosas de la naturaleza de Dios, no es que porque uno no quiere hacer las cosas. Bien poco ha llovido en este lugar. Agradecen el apoyo del gobierno, pero aseguran que no es suficiente para sus cosechas. Sí, nos ayudan con lo que es el paquete agrícola, ¿va? Pero nosotros como agricultores quizás esperaríamos ayuda más directa, pues. Entonces todo eso se me van casi los 48, solo el alquilado. La mano de obra no lo pongo porque yo lo hago. La Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios también recomienda a los agricultores iniciar la siembra a partir del 10 de junio. No comenzar la siembra en el mes de mayo, sino comenzarla a partir del 10 de junio. ¿Por qué? Porque en abril nosotros miramos una constante lluvia y cuando llueve en los meses antes del invierno se dan fenómenos de sequía en junio. El sector agrícola además pide al gobierno controlar las importaciones de granos y un mayor acceso a los beneficios bancarios. Que lamentablemente a la hora que está saliendo la cosecha nuestra, muchas veces se abren las fronteras para importar granos. Es allí donde nos afectan también a nosotros. A veces cuando han habido fenómenos hemos sido afectados, pero para colmo de males también cuando la importación se da, somos fuertemente más afectados todavía, pues porque nos quedamos con la producción sin poderla vender. El sistema financiero no le gusta correr riesgo. Y ahí es donde no tenemos apoyo. La otra parte que no tenemos apoyo es sobre la orientación, digamos, sobre de nuevas tecnologías agropecuarias. De tener un buen periodo lluvioso, Campo proyecta una cosecha de 21.840.000 quintales de maíz, 3 millones de quintales de frijol, 807.000 quintales de arroz y 3 millones de sorgo. La Casa del Migrante adquirió pruebas de COVID-19 en Guatemala. Ya se cuentan con pruebas de COVID-19 para los migrantes que pasan por la Casa del Migrante. Con ello buscan dar mayor refugio a los migrantes que pasan por Guatemala. Tenemos espacios habilitados para la cuarentena de esas personas para que ellos realmente puedan hacer todo el proceso y salir de ella. Es evidente que si existe un agravamiento, tenemos que buscar la ayuda de parte del Ministerio de Salud del país. Hasta el momento, ¿cuántas pruebas se han practicado? Hemos iniciado el día de ayer, unas 15 pruebas hemos aplicado a las personas que han llegado desde ayer y hasta hoy. ¿Alguno ha dado positivo?
hasta este momento no hemos tenido ningún caso positivo de COVID-19 con migrantes aquí que fueron testados por las doctoras. ¿Solamente es acá en la capital o también tienen en las otras áreas fronterizas de las casas? Bueno, la primera etapa lo hemos iniciado aquí en la ciudad de capital con un apoyo muy puntual, y también se está haciendo gestión para que esto se amplíe también en otras áreas de las casas del migrante que existe en el país. La Casa del Migrante cuenta con personal médico, psicológico y de enfermería para atender a los migrantes que buscan su resguardo a su paso por Guatemala, y se les realiza evaluación médica general, se les practica la prueba diagnóstica de COVID-19 para recibir el hospedaje en la casa. Hasta el momento, ningún migrante ha dado positivo al nuevo coronavirus. Y ahora nos trasladamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. En Perú recordamos hoy muy especialmente a Juan Pablo II porque sería su cumpleaños. Aquí estuvo 2 veces visitando nuestra patria. El cardenal Barreto hizo de mediador entre los 2 candidatos a la presidencia del gobierno ante la proclamación de la ciudadanía, donde se comprometieron a respetar pues, el derecho, la Constitución y tantas cosas. Ojalá lo cumplan. La Iglesia, una vez más, se hace de mediadora entre personas que pueden estar o instituciones que están encontradas. Me alegra muchísimo. También la Iglesia Católica ha organizado un seminario de líderes sobre todo de tipo religioso y generalmente juveniles, que se da no solamente en Perú, se da también en México y en Chile y en otras naciones. El próximo viernes y al siguiente también va a haber una ordenación de obispos de Lima, auxiliares de Lima, Juan José Salaverry y también Guillermo Cornejo. 2 viernes seguidos a las 5 de la tarde. Las clases presenciales se están llevando a cabo en unos 400 colegios de zona rural. En zona urbana todavía no se permite porque hay mucho contagio. El Congreso ha aprobado límites para los precios de los colegios privados, algo que es muy discutido, pero la Comisión de Enseñanza de Educación lo ha aprobado. No creemos que siga adelante, pero ahí está ya aprobada ese decreto de límites a los precios en los colegios privados, que por otra parte están sufriendo mucho porque quedan en tanto vacíos, dado que muchos se van a la enseñanza pública, que es gratuita. En las redes sociales preocupa que el doctor Salas, titular de JNE, Junta Nacional de Elecciones, sea el titular, cuando estaba un tanto vinculado con la izquierda radical. El padrón para personas de 65 a 70 años ya está también publicado para que vayan preparándose para la vacuna. De momento, vacunados con las 2 dosis han sido 800.000, un poco más de 800.000 personas. Y hay 1.800.000 que han superado pues, el COVID después de estar internados en algún centro hospitalario. Reportó para ABBA y JN19 el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano del Perú. La vida del beato José Gregorio Hernández es contada en italiano por un testigo.
La vida del beato José Gregorio Hernández está llena de anécdotas que a 102 años de su muerte siguen siendo testimonio de su santidad. Cuando iba la gente a hacer visita al médico para una visita médica, él tenía su sombrero, él lo tenía. La gente que tiene el dinero para pagarme puede pagar, lo que no tiene dinero puede tomar el dinero del sombrero. Pino Espósito ha escrito el libro El médico José Gregorio Hernández Cisneros, el buen samaritano por las calles de Caracas, el primer libro en italiano sobre la vida del nuevo beato. Con un peculiar estilo narrativo, redacta las anécdotas de José Gregorio como si fuese un testigo ocular de la época, ya sea un amigo o algún curioso. Una de ellas es cómo el beato entendió que su vocación no era ser sacerdote. Ha hablado con su obispo y el obispo le ha dicho: mira Gregorio, usted es un médico, un grande médico, un estudioso. En este momento el Venezuela necesita más el médico Hernández que el cura o el cartujo Hernández. El sacerdote Pino Espósito cree que incluso en la ceremonia de beatificación hubo algunos aspectos muy marcados de la personalidad del beato. Puede ser que merecía una participación más grande, pero también era su carácter así reservado, así discreto, que también le gustaba hacer una cosa mínima, con discreción. Las huellas del beato venezolano se hacen sentir en Roma. Recientemente el Papa Francisco lo nombró patrono del ciclo de estudios de Ciencias de la Paz de la Pontificia Universidad Lateranense, quizás una señal de esperanza para el anhelado sueño de la población venezolana en medio de la crisis humanitaria. Hoy, 18 de mayo, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Juan I. Conozcamos su historia. El pueblo lo despidió acongojado porque la misión que emprendía el Papa Juan I lo alejaba de la ciudad eterna por mucho tiempo. Y los romanos temían que en su ausencia el emperador Teodorico, un arriano profeso, cumpliera la amenaza de promover una persecución contra los católicos en el evento de que el pontífice fallara en su mediación. Precisamente a causa de ese chantaje, en el año 525, el Santo Padre tuvo que encabezar la embajada que debía interceder ante el emperador Justino de Bizancio para que le aflojara un poquito las tuercas a los arrianos, a quienes el monarca expulsó de los cargos públicos, les prohibió ejercer su culto y les exigió que las iglesias que manejaban les fueran devueltas a la jerarquía eclesiástica católica. Al llegar el Papa Juan I, el pueblo de Bizancio se volcó a las calles, los nobles lo recibieron reverentemente, el clero ortodoxo le rindió obediencia y el mismo emperador Justino, a pesar de que había sido coronado oficialmente por el patriarca de Constantinopla, se postró a sus pies para ser ungido por el Santo Padre. A continuación, por solicitud del pontífice, el monarca abrió un poco la compuerta y accedió a que los arrianos, que era una herejía, retuvieran sus templos. En todo lo demás se mantuvo inflexible, incluida la prohibición de su culto. Y el Papa Juan I lo respaldó, porque al final de cuentas él, como Papa, no podía aceptar la herejía. Culminada su gestión, emprendió el regreso a Roma Juan I, que había nacido en el año 470, probablemente en Siena o Florencia. Llegó muy joven a Roma y se destacó por su preclara inteligencia, su aplicación al estudio, su piedad, su vida rigurosamente ascética y su capacidad retórica, además de una sentida devoción por los pobres y los enfermos a quienes asistía y curaba amorosamente. Estas cualidades le sirvieron de escalera para ascender por las gradas del presbiterio, el obispado y el cardenalato hacia el pontificado, al que accedió tras la muerte del Papa Hormidas, a quien sucedió casi por aclamación el 13 de agosto del año 523. Una vez en el solio pontificio, haciendo gala de notable tino diplomático, combatió las herejías, pero con sutileza para no enfrentarse abiertamente con el emperador Teodorico, que defendía y practicaba el arrianismo con vehemencia. Durante su pontificado, ojo a este datico, luego de que el monje Dionisio el Exiguo estableciera el año del calendario romano en que nació Jesús, empezó a datarse la historia como antes de Cristo o después de Cristo. Él introdujo el canto gregoriano
y le dio forma a la celebración de la Pascua tal como la observamos hoy. Pero su gestión se quedó a mitad de camino por culpa de la misión que le había encomendado el emperador romano Teodorico. A su regreso, el Papa Juan I, fue apresado y condenado a morir de hambre y de sed en una mazmorra en Rávena, por orden de Teodorico, a quien sus espías le informaron sobre el respaldo del Santo Padre a las decisiones tomadas por el emperador Justino contra los arrianos en Bizancio. Incomunicado y tras varias semanas de lenta agonía, el Papa San Juan I falleció el 18 de agosto del año 326 y por derecho propio, como mártir, subió a los altares en olor de santidad. Por eso hoy día de su festividad, pidámosle al Papa San Juan I que nos enseñe a no claudicar en la defensa de nuestras convicciones y principios. Y nos despedimos con una bella alabanza para la Virgen, titulada Anhelo. Es una palabra que anhelo decir al referirme a ti, oh María, porque me siento tu hijo que siempre has protegido cada momento de mi vida. Siempre seré tu hijo, madre mía, siempre seré tu hijo, madre mía. Cuando me siento solo, vengo a ti a contarte mis penas y alegrías, porque me siento tu hijo que siempre has protegido cada momento de mi vida. Siempre seré tu hijo, madre mía, siempre seré tu hijo, madre mía. Si en mi vida te fallé, perdón hoy te pido, oh María, porque me siento tu hijo que siempre has protegido cada momento de mi vida. Siempre seré tu hijo, madre mía, siempre seré tu hijo, madre mía, siempre seré tu hijo, madre mía. Y así hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.